Buenas, gente linda de Solaris, aquí tenemos un nuevo video. Les pedimos como siempre, por favor, que se suscriban, que hay más gente que mira el canal de las que está suscripta. Es muy interesante a darnos este apoyo. Estamos tratando de hacer contenido diverso, ustedes ya saben, desde literatura, cine, pasando un poco por videojuegos. Yo quiero recuperar un poco la sección musical, que es la que ha estado más abandonada. Pero también hemos estado trabajando mucho, ahora por ejemplo, con unos nuevos OVAs que van a salir por keyanime.com, que es nuestra página, nuestro fansub, que lo decimos nuestro porque en realidad es de un grupo de amigos, no de la editorial obviamente, que siempre tratamos de llevar el anime clásico a las casas de ustedes de forma gratuita. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Richard Matheson y este libro, Acero Puro y otras historias. Ustedes saben que hubo una película que se llama Acero Puro, donde están estos boxeadores robóticos, que está basado en un relato de Matheson. Ahora, como siempre, el relato no tiene nada que ver con la película, ¿no? Cosa que es obvia, porque aquí en este relato los boxeadores tienen forma humana, o sea, imagínense unas especies de máquinas tipo Blade Runner, algo parecido a los replicantes, pero sin esa autonomía, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, del relato de Richard Matheson queda el título y algo más. Aquí encontramos otras historias muy interesantes que yo las fui marcando para que queden bien claras. El ser, una entidad extraterrestre, cae en el interior de Estados Unidos, no puede conseguir lo que viene a ser su alimento y entonces le pone a ese señor que estaba por ahí donde él cayó una especie de chip subcutáneo. ¿Y qué tiene que hacer este pobre hombre para alimentar a el ser? Capturar personas y dárselas para comer. Es un cuento muy interesante que también habla un poco sobre la perspectiva de esta criatura. Me ha resultado muy bueno, tiene momentos también muy bien hilados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya nombramos a Cero Puro, que da el título. El último día es un relato de un corte apocalíptico donde tenemos un crecimiento solar que va a llevar al fin de la humanidad y entonces nos va narrando, obviamente, como siempre, con todos los temas de abusos sexuales, saqueos, destrucciones, todo lo que se podría hacer antes del fin. Y nuestro protagonista, por decirlo así, de este cuento, tiene una madre muy religiosa y él tiene un debate interno sobre si realmente pasar los últimos momentos de su vida con ella. Es otro cuento muy interesante de esta antología. La niña extraviada es también interesante porque empieza a hablar sobre los planos dimensionales, primera, segunda, tercera, cuarta dimensión, y esta niña debajo del sofá de la casa encuentra ese pasaje dimensional. Bueno, el padre conoce unos científicos, entonces tienen que empezarla a buscar. Está buena la idea porque estamos hablando de un ambiente hogareño, pero al mismo tiempo se plantea un cuento de ciencia ficción muy interesante, visto desde otra óptica, no de un pasaje dimensional por científicos o por soldados, sino con un poco de por azar, por decirlo así. ¿Se entiende a lo que voy? Después tenemos el compañero de juegos, que va un poco a todo esto de la robótica. Tiene obviamente algunas similitudes con la película Inteligencia Artificial o al revés, porque hay muchas cosas de estas que se van tocando en algunos puntos. Y viene a ser un niño muy caprichoso, sus padres que están un poco cansados y compran un androide que tiene una capacidad imitativa muy fuerte. Y entonces este androide, por decirlo así, porque tendría alguna parte de inteligencia artificial, pero nunca se especifica hasta qué punto.
Entonces, y hasta qué punto también tiene conciencia de sí mismo y da a entender como que en realidad no lo tendría. Pero el problema de estos robots o androides es que solamente pueden vivir 20 años. Y la madre, desesperada para ver si se mejora la conducta de su hijo, compra también una cifra exorbitante este producto, por decirlo así. Y después tenemos un relato que se repite con otra antología que ya habíamos visto, que es El examen. El examen es un cuento donde se está preparando una persona ya de edad para la prueba que le tienen que hacer para ver si sigue existiendo o no. O sea, en base a un examen se decide si se tiene que hacer una eutanasia forzada. Bueno, esto yo creo que probablemente sea una realidad que veamos en un futuro cercano, sin duda. Y entonces también vemos los diálogos, cómo se arma con la familia, eso es muy interesante, esa forma en la que se trata. Entonces tenemos un montón de decisiones que tienen que ir tomando los diferentes miembros de este hogar, cómo son sus relaciones humanas, cómo son las relaciones de la persona de edad con las más jóvenes. Es un relato que es tan bueno que lo van a encontrar en varios lugares y me parece que es uno de los puntos fuertes de Matheson. Otro punto de crítica en este libro que tenemos aquí es que hay algunos cuentos que bordean un poco la fantasía, son cuentos más fantásticos en muchos aspectos, no son malos, pero son un poco diferentes a otra temática general. Se puede decir que es una recopilación un poco heterodoxa, eso está muy interesante siempre. Yo no le pondría un 5 de 5, sería un 3,5 de 5. Capaz que habría que haber estado un poco más pulido el asunto de la selección dentro de los cuentos de Matheson. Obviamente que Ray Bradbury dice, ¿no?, que es uno de los escritores más importantes del siglo XX. Acá tenemos, para finalizar esto, nace en 1926, director y guionista, es autor de ciencia ficción, fantasía y terror. Aquí vamos a lo que yo les decía de los cuentos fantásticos, ¿no? Su obra ha sido a menudo llevada a la gran pantalla con gran éxito. Soy leyenda, del 54, estamos hablando de un clásico, El hombre menguante en el 57, etc. Excelentes colecciones de relatos, como El tercero a partir del sol o Pesadilla a 20.000 pies, le han valido el premio Bram Stoker, el World Fantasy, entre otros galardones. En el 2010 entró en el Science Fiction Hall of Fame. O sea, como ustedes pueden ver, estamos hablando de un salado de verdad. Obviamente que yo voy a recomendar siempre que lean a Richard Matheson. Ustedes también les digo, vean, bueno, más que vean, lean Soy leyenda, El hombre menguante, ir de nuevo al tercero a partir del sol, que es también de cosas muy buenas que se van a encontrar por ahí, las van a disfrutar mucho. O sea que ya saben, quería ir con esto, que fue el regalo navideño, uno de los regalos navideños, y ya uno de los cuantos libros leídos a lo largo de este año. Y bueno, no se olviden de suscribirse, nos estamos viendo.